En las últimas horas, en el Congreso de la República se llevó a cabo la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Varias anomalías y varias irregularidades en medio de la elección de este nuevo magistrado, y es porque al momento de la votación en el recinto, en el Congreso de la República, se encontraban 102 senadores, es decir, pues la votación asimismo tenía que coincidir, 102 papeletas, 102 votos. Sin embargo, al momento del conteo resultó que había un voto de más, es decir, 103 votos. Esto llevó a que el presidente del Senado pues suspendiera inmediatamente la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional y se reanudó al siguiente día, es decir, al otro día volvieron a votar los senadores para elegir a este nuevo magistrado. Adicionalmente, la puja se encontraba entre Miguel Polo Rosero y Claudia Dangond. Esta última estaba apoyada por esos sectores tradicionales, por partidos como Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, entre otros, mientras que finalmente el elegido fue Miguel Polo Rosero. La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, de Miguel Polo Rosero, pues dio pie para que la oposición de nuestro país empezara, como siempre, a inventar que supuestamente este nuevo magistrado iba a apoyar o iba a realizar cualquier tipo de triquiñuela, porque pues ellos se imaginan que este gobierno es igual a los anteriores, a los gobiernos uribistas, en donde se dio la yidis política, en donde sobornaron congresistas para que cambiaran ese artículo de la Constitución Política de nuestro país que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Pues ellos se imaginan que el gobierno nacional es igual, o que en este caso el nuevo magistrado supuestamente pues iba a ayudar con eso. El presidente Gustavo Petro dejó completamente claro que él no está aspirando a ningún tipo de reelección, que tan pronto llegue el próximo 7 de agosto del año 2026 dejará la Casa de Nariño. Esas fueron las declaraciones del presidente. Pero no solamente eso, también a través de su cuenta de X desmintió contundentemente a la senadora del Partido del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien en un video pues afirmaba que si ganaba el señor Miguel Polo Rosero como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, entonces que eso iba a ser lo peor para nuestro país, que iba a haber dictadura, que nos íbamos a convertir como Venezuela, que iba a haber reelección, que el presidente se iba a perpetuar en el poder, en fin. Antes de mostrarles a ustedes esa respuesta del presidente Gustavo Petro contundente en contra de la senadora Paloma Valencia, desmintiéndola por supuesto, a la supuesta candidata presidencial, que pues ya ven ustedes cómo es la metodología de ellos, mentir para que en este caso los ciudadanos les crean, pero pues ya vemos que no es así. Antes de irnos para allá, la invitación como siempre es a que ustedes nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la descripción del mismo, ustedes le van a dar ver más, y en la primera parte, el primer link, ese corresponde a nuestro canal de WhatsApp, así que los esperamos a todos por allá. Por ahí les estamos enviando a ustedes información de los logros del presidente Gustavo Petro, estamos desmintiendo a la oposición y por supuesto también desmintiendo a los medios tradicionales de comunicación, así que los esperamos por allá. Dicho esto, mencionada la invitación, ya ustedes siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp, entonces quiero empezar este video con este trino y con esta noticia que recientemente publicó RTVC Noticias a través de su cuenta de X. Ellos dijeron: desde Brasil, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a los rumores de su reelección en el año 2026, afirmando que el 7 de agosto de 2026 dejará la Casa de Nariño. Y dentro de ese escrito que ya vamos a leer más adelante, él mencionó: quien aprobó la reelección no fui yo voté en contra, fue lo que mencionó el presidente Gustavo Petro en su momento cuando se estaba dando todo ese tema de la reelección. Recordemos todo ese escándalo de la yidis política, ese escándalo en donde resultaron involucrados, incluso en este momento investigados y condenados, varias de esas personas que hicieron parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues porque al parecer por medio de prebendas quisieron sobornar a varias personas, negocios por debajo de cuerda, pues logrando efectivamente la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Esta opinión llamó profundamente mi atención. Me perdonan ahí el léxico, el nombre de esta estadista, es Hawen Shank, y ella a través de su cuenta de X publicó lo siguiente:
A mí sí me gustaría que Colombia tenga reelección de presidente. Eso de estar cambiando de rumbo cada 4 años solo obstaculiza proyectos de largo plazo. Además, si algo es bueno, no importa si es de izquierda o de derecha y el pueblo lo quiere, ¿por qué hay que cambiarlo? Es la pregunta que se hace aquí esta estadista china a través de su cuenta de X. Por supuesto, pues ustedes a través de los comentarios aquí abajito cuéntenos. ¿Ustedes también están de acuerdo con lo que menciona esta estadista, con lo que menciona Hanwen? ¿O por el contrario, pues les parece correcto que siga así el periodo presidencial por los mismos 4 años y que no haya derecho a elección? Yo los leo, a mí sí me gustaría leerlos en ese aspecto. La representante Mafe Carrascal escribió también: los que compraron congresistas para que aprobaran la reelección, los de la Yidis política y las chuzadas, obsesionados con que vamos a manipularlo todo para reelegir a Petro. El que las hace se las imagina. Así es, dicho colombiano que para este momento aplica perfectamente, porque todos esos uribistas, derechistas y de oposición han salido a través de sus redes sociales mintiendo, desinformando, tergiversando, pero pues sobre todo queriendo poner en contra de los colombianos al presidente Gustavo Petro. Es realmente indignante lo que hacen los congresistas de nuestro país, además porque el presidente Gustavo Petro, esta no es la primera vez que habla del tema de la reelección. Hace muchos meses atrás el presidente ha hablado que no busca reelegirse, que no busca perpetuarse en el poder, que llega el año 2026 y él inmediatamente va a dejar el poder, sea para la persona que vaya a llegar. Juan Espinal, a través de su cuenta de X, también escribió. Él es congresista del Partido del Centro Democrático y mencionó: la historia de Venezuela se está repitiendo en Colombia. ¿Qué se está repitiendo en Colombia? ¿Por qué no hay otro discurso o por qué no hay otro tipo de comentarios en donde no se tenga que mencionar a Venezuela en nuestro país? Antes de que el presidente Gustavo Petro llegara al poder, antes de que el presidente Gustavo Petro llegara como primer mandatario de nuestro país, el cuento de Venezuela ya lo tenían completamente trillado, que nos íbamos a volver como Venezuela, que, mejor dicho, la economía iba a caer completamente, que el presidente iba a ser igual o peor que Nicolás Maduro. Todo ese tipo de cosas las siguen mencionando a través de las redes sociales de la manera más descarada. Los partidos le están entregando todo el poder institucional a Gustavo Petro. Ojalá no vivamos la misma consecuencia, una dictadura que acabó con la democracia y la libertad. Ese dicho de la dictadura también viene hace muchísimos años. Ojalá se dieran cuenta que en nuestro país no hay ni siquiera un mínimo de dictadura. Existen las votaciones regulares, se eligieron alcaldes, se eligieron gobernadores, se eligieron concejales, ediles, sin ningún tipo de irregularidad. Los medios de comunicación siguen transmitiendo, siguen supuestamente informando de manera regular. No hay ningún tipo de violación a la libertad de expresión, no hay ningún tipo de sesgo a la libertad de prensa por parte del presidente Gustavo Petro como para que la oposición diga que supuestamente estamos en una dictadura. Frente a ese comentario que hizo allí el señor Juan Espinal, congresista del Centro Democrático, le respondió Daniel Monroy. Él pertenece a ese nichito y él le dijo: representante, ustedes fueron los que utilizaron la reelección a través de la Yidis política. Ustedes acabaron con la democracia y la libertad. ¿De qué está hablando? ¿De qué estará hablando no solamente Juan Espinal, sino todos los congresistas de este país, como la señora Paloma Valencia, senadora y supuesta candidata por la presidencia para el año 2026, que pues si así va a ser toda su campaña a punta de mentiras, pues peligro que corre Colombia definitivamente. Ella escribió: la elección del magistrado de la Corte es crucial. Si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones, es lo que dice allí la señora Paloma Valencia. Yo sé que no nos gusta escuchar a Paloma Valencia, yo sé que pues por respeto a ustedes, a mí, a todas las personas que hacemos parte de estos medios alternativos y por supuesto del proyecto progresista del presidente Gustavo Petro, no hay que hacerle eco a este tipo de personas, pero también es importante desmentirlas y por eso quiero que escuchemos lo que ella mencionó, porque de aquí se desprende la respuesta del presidente Gustavo Petro. Escuchen. Algunos me están preguntando cuál es la importancia de la elección de este magistrado de la Corte. Pues es una importancia vital, se los quiero dejar claro. Si perdemos, Petro va a tener mayorías en la Corte, y alístense.
porque entonces sí va a haber constituyente, porque con mayorías en la Corte van a hacer un decreto de emergencia para tratar de decir que necesitamos la constituyente. Inmediatamente, con mayorías, pues van a decir que sí se necesita. De manera que este sería el principio del fin de la democracia de Colombia. La elección del magistrado de la Corte hoy es fundamental. Vamos por la doctora Dangond. Vamos por la doctora Dangond, es decir, por Claudia Dangond, la misma que estaba siendo apoyada por esos partidos tradicionales, por los partidos del Cambio Radical, el partido más corrupto que tiene este país, el partido del Centro Democrático, que también está llenito de corruptos que ya incluso han sido condenados o que en este momento están siendo investigados, partidos como el Partido Conservador y el partido de la U, pero no solamente eso, la señora Claudia Dangond, quien era candidata a ocupar ese cargo de ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, también en su momento se opuso a los acuerdos de paz en La Habana. Eso es lo que le gusta al uribismo de nuestro país, la guerra constante, y por eso querían elegir a su candidata. El presidente Gustavo Petro escribió: esto que dice la senadora no es solo una calumnia, sino un irrespeto total a la Corte Constitucional. ¿Acaso una constituyente no es citada según la Constitución por el Congreso de la República? ¿Significa entonces que la senadora dice que la Corte Constitucional con sus actuales miembros y los que vienen van a romper la Constitución de Colombia? Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Los tiempos donde el presidente ponía micrófonos en las salas de las Cortes para escucharlos y además los amenazaba, pasaron. No está mencionando a quién, pero todos sabemos a quién está haciendo referencia aquí el presidente Gustavo Petro, y es al imputado Álvaro Uribe Vélez. Los actuales miembros de la Corte y los que vienen serán garantía de guarda de la Constitución. El presidente aquí le deja completamente claro a María Fernanda Cabal que no solamente es una mentirosa, que no solamente está irrespetando a la Corte Constitucional y que posiblemente está incurriendo en una calumnia también en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que además está dejando completamente claro que él no va a actuar igual que los gobiernos anteriores, que él no va a actuar igual que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que hizo absolutamente de todo para perpetuarse en el poder, para estar en el poder durante 8 años en total, durante 2 periodos realmente sangrientos en nuestro país, en donde perpetuaron la guerra, en donde hubo falsos positivos, en donde se apoyaron a las Convivir, esos grupos que luego se convirtieron en grupos paramilitares, derechos humanos violentados hasta más no poder, y para eso es que quieren perpetuarse en el poder, para eso es que a ellos sí les gusta la reelección, ese tipo de reelección sí les gusta a ellos. Juan Carlos, a través de su cuenta de X y pues en medio de un programa de RCN, él mencionó lo siguiente, abro comillas: aquí quien hizo el ejercicio de hacer aprobar la reelección fue el uribismo. Por tiempos sería imposible que se aprobara una reforma para que el presidente Gustavo Petro pueda ser reelegido, dice Diana. Y el presidente pues respondió a eso también, y él mencionó: quien aprobó la reelección no fui yo voté en contra. Cuando decidieron suspender esa política después de 2 reelecciones, Uribe y Santos, fue Santos. El gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia. Así que, como el trino que dice que voy a tener un hijo después de 14 años de hacerme una vasectomía, el que habla de la reelección de Petro no es sino una fake news que me hace reír. Fue lo que escribió allí el presidente Gustavo Petro. Y para finalizar este video, para finalizar ya estos mensajes contundentes del presidente Gustavo Petro frente a todo este tema de la reelección, pues invitarlos a ustedes a que nos comenten aquí abajito qué opinan sobre esa tergiversación a la que está acostumbrada la oposición de nuestro país, la derecha y el uribismo, mentir a través de sus redes sociales, replicar ese discurso de odio, decir que supuestamente el presidente Gustavo Petro se va a perpetuar en el poder y que nos vamos a convertir en una dictadura como la que hay supuestamente en Venezuela, que nos vamos a convertir como Venezuela, que el presidente va a ser peor que Nicolás Maduro, entre otros discursos completamente mentirosos y falaces que realiza la oposición de este país. Ya es completamente claro, el presidente Gustavo Petro no va a buscar la reelección, no se va a reelegir. El presidente lo prometió incluso antes
antes de llegar al poder, antes de llegar como presidente de Colombia. Lo prometió y claramente hemos visto que lo ha cumplido a cabalidad. No se ha modificado la Constitución, hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún tipo de asamblea constituyente y mucho menos temas de reelección. Así que todos invitados, por favor, a que nos dejen sus comentarios aquí abajito en la cabina de los comentarios. No olviden también, por favor, seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Invitados a que lo hagan si ustedes son nuevitos o si ya están aquí hace bastante tiempo en nuestro canal de YouTube y no se han suscrito. Invitados también a que lo hagan aquí abajito en el botón de suscribirse. Los esperamos a todos y por supuesto no olviden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram, en X, en Facebook y en TikTok como @alpuntocolombia, así que a todos los esperamos por allá. Muchísimas gracias, por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.